nosotros. Y dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Digo que tal vez estamos más acostumbrados a aplicar la primera parte del versículo cuando dice, es locura a los que se pierden, ¿no? Como haciendo referencia, bueno, si éramos adolescentes y nos cargaban, etcétera, decimos, bueno, ellos se pierden y por eso creen que es una locura la palabra de Dios y que yo congregue, y que yo vaya a una iglesia. Después cuando somos más grandes decimos, bueno, esta gente que no cree en las escrituras, que no cree en Dios, porque creen que es locura. Bien, ahora, hay una segunda parte de este versículo muy importante, interesante, que dice, pero a los que se salvan, a los salvados, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros vivimos esto? ¿Vivimos que la palabra de la cruz es poder de Dios para nuestras vidas? ¿Lo tenemos presente realmente en todo momento, en todas circunstancias, sin importar cuál sea? Justamente leyendo una de las cartas de Pablo, no podemos dejar de pensar en la vida del apóstol, ¿verdad? Si bien él al principio realmente fue un hombre que persiguió a la iglesia, que se sentía seguro de sí mismo, etc., luego se convirtió en una persona perseguida a causa de Cristo y con diversos padecimientos. Hasta lo dieron por muerto, lo encarcelaron, lo azotaron, lo torturaron, hasta que incluso termina dando la vida por la predicación del Evangelio. Ahora, ¿en qué consiste esta palabra que dice, pero a nosotros, a los que se salvan, esto es poder de Dios? Bueno, ¿a qué llevamos este poder de Dios? ¿Qué es el poder de Dios para nosotros? Amén. Si escuchamos a veces algunos mensajes muy triviales por allí y tiene que ver con alguna cierta forma de positivismo, que quiere decir que, bueno, que porque Dios está de mi lado, entonces todo lo que voy a emprender me va a salir bien. Que cuando los otros tienen problemas, yo no voy a tener problemas. Porque yo creo en Dios y entonces es poder de Dios en mi favor. Ahora, si nosotros seguimos leyendo toda esta carta, vamos a ver que no hace referencia a eso. No hace referencia a un triunfalismo terrenal, ni económico, ni material, ni emocional. Ni siquiera hace referencia a, a una ausencia de enfermedades o distintos tipos de dificultades, sino que está diciendo aquí, dices, locura los que se pierden. ¿Qué cosa? La palabra de la cruz, ¿no? ¿Qué es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz tiene que ver con una muerte, tiene que ver con alguien que derramó su sangre, tiene que ver con alguien que pagó el precio, el que deberíamos haber pagado nosotros, imposible además de pagarlo. El poder de la palabra de la cruz tiene que ver con justificación. Ahora, yo cuando meditaba en este pasaje, en este día, y leía aún más lo que sigue, ¿no? En los versículos siguientes, dice el versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Amén. Porque realmente, hermanos, para este mundo, para los sabios de este siglo, para el sistema, lo nuestro es totalmente irracional. Es una locura total. Por eso agrega este adjetivo a la palabra predicación. Es una locura. ¿Cómo es? Una locura. La locura de la predicación. Porque no es posible ser razonado por este mundo, porque de lo que habla el apóstol en esta carta es acerca del amor de Dios tan grande que nosotros, siendo enemigos de Dios, Él vino a salvarnos. Porque Dios no vino a salvar a sus amigos o a aquellos que eran santos, sino que vino a salvar a pecadores. Entonces tampoco entiende este mundo cuando nosotros, a pesar de los padecimientos y de las dificultades que podemos llegar a tener, seguimos hablando del amor de Dios, del poder de Dios, de que Dios nos salva, de que le amamos más que cualquier otra cosa, que Él es nuestro tesoro más maravilloso. Es una locura total, ¿verdad? Porque imagínense Pablo predicando del poder de la cruz, del poder del amor de Dios, cuando estaba siendo apedreado, cuando estaba siendo encarcelado, azotado. Es decir, ¿dónde está tu Dios? Y sin embargo, él seguía demostrando el amor de Dios. Y entonces la reflexión para nosotros en este tiempo: ¿estamos demostrando ese amor de Dios que está en nuestros corazones a pesar de las circunstancias? ¿Será así? Es una locura, totalmente. Pero es una locura que es un síntoma de ser salvo, o de haber sido salvado, de haber sido comprado con la sangre del Cordero. Amén. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por un lado, la palabra de la cruz es una locura. Por otro lado, poder de Dios. El versículo 24 y 25 leemos y dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Una vez más, ¿qué es esto de poder de Dios y sabiduría de Dios? Es que conocemos, hermanos, conocemos la verdad. Y ese conocimiento genuino de la verdad nos hace permanecer firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día, hasta que Él venga. Entonces nuestra fe, si bien es probada como por el fuego, va creciendo, porque está fundada en un Dios vivo, en un Dios real, en alguno que ha transformado nuestro corazón y nuestra mente, nos ha hecho una nueva criatura, un nuevo ser, una nueva creación. Entonces, hermanos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque, sinceramente, aún en este tiempo, y aún todavía en este tiempo, muchas personas que dicen ser creyentes, dicen ser hijos de Dios, pero están más preocupados por cómo viven hoy aquí que de realizar la tarea por el cual el Señor nos ha llamado. Más preocupados por cómo acomodo mis cosas, etcétera, que de realizar en nuestras vidas el propósito por el cual Él nos llamó. Si nosotros vamos, hermanos, y yo siempre les digo, lean el principio de la iglesia, el libro de los Hechos, etcétera. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era agradar al Señor, cumplir con su propósito, predicar del Señor en todo lugar, en todo momento. Bueno, en aquel tiempo, un pequeño detalle: algunos terminaban en el circo romano.
siendo comidos por los leones, despedazados por las espadas, quemados, otros eran esclavizados, mujeres y niños y niñas violados. ¿Por qué? Por sostener su fe, por aferrarse a la fe del Señor. Ahora bien, nosotros, ¿hasta qué estamos dispuestos a hacer? ¿Verdad? El sistema nos va a proponer un montón de cosas. Nosotros estaremos suficientemente firmes en la fe para poder seguir anunciando el Evangelio de Cristo. Y cuando hago esta pregunta, hermanos, solo hay una respuesta: sí o no. Una respuesta posible en cada corazón. Ahora esa respuesta tiene que ver con una consecuencia de algo que ya ha ocurrido en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es que hemos sido salvados. Porque dice, versículo que leímos, porque a los que han sido salvos, esto a nosotros es poder de Dios. Amén. Y este poder consiste en que realmente, hermanos, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada. Ni aunque nos ofrezcan todos los reinos de la tierra, o al otro extremo, que padezcamos todo lo que padeció, por ejemplo, Job. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y vamos a ir a un versículo que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, que tiene que ver también con esto de la cruz, o la palabra de la cruz. Dice en Lucas capítulo 23, capítulo 34, Lucas 23, 34. Amén. Lo encontraron en el pasaje, Lucas 23, 34. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué decía Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Entonces, aún en medio de la situación más adversa que podemos vivir, como consecuencia de que el sistema está en las tinieblas, nosotros tampoco debemos atesorar un sentimiento de venganza o de recriminación, sino de compasión. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor mismo nos advirtió que estando aquí vamos a tener aflicciones, etc. ¿Esto es para quiénes? Para los que han sido salvados. Es una locura vivir de esta manera. Para el sistema, para el mundo. Pero para nosotros que conocemos de la verdad, esto es lo más sensato, lo más cuerdo y lo más razonable. Es vivir según el orden de Dios, es vivir según el reino de Dios. Y el reino de Dios, para nosotros, debe estar en primer lugar. Y no debe estar en primer lugar por una cuestión religiosa o de normativa o de mandato, sino por una cuestión de que realmente lo sentimos, creemos y lo vivimos. Amén. Voy a dar un ejemplo que no es exactamente igual, porque el amor de Dios es maravilloso, pero yo les pregunto, ustedes saben que desde la antigüedad incluso ha habido matrimonios arreglados por
familias o padres, y a veces sin conocerse una persona con la otra. Ni siquiera lo habían visto una vez, pero desde que nacían o desde que eran niños ya arreglaban el matrimonio. Y entonces llegaba un día y le decían, bueno, esta es tu esposa, y a ella le decían, este es tu esposo, ¿verdad? Y bueno, había un contrato y convivían y tenían que sobrellevar eso adelante. Y entonces había un compromiso de dos familias y luego de dos personas para llevar adelante la institución de una familia. Una imposición. Y si uno de ellos quería romper ese lazo, estaba tan mal visto por la sociedad que realmente iba a ser degradado y que iba a ser mirado muy mal por el resto de la sociedad. En estos días ha cambiado. Pero era de esta manera, entonces era una imposición y había que sostenerlo porque, bueno, no quedaba otra. Ahora es distinto, hermanos. Bueno, algunos veo que están ahí con su esposo, su esposa. Cuando usted ama a la persona, elige a la persona y está con la persona, no hay una imposición, es más, ha hecho todo lo necesario para poder estar con ellos, con él o con ella. Me acuerdo de nuestra hermana Cecilia esperando a Ariel ahí en la plaza de Montegrande, por ejemplo. Ahí nuestro hermano Ariel siempre también tan atento con... Yo veo ahí cuando el día de los enamorados llevándole el ramo de flores y ahí nuestra hermana Cecilia muy orgullosa mostrando el ramo de flores. Y así, bueno, cada uno. ¿Por qué? Porque no es una imposición, es algo que sale de lo más profundo de nuestro ser, para hacerlo, para vivirlo. Amén. Estoy dando una comparación muy trivial, no porque sea trivial el matrimonio, sino porque estoy intentando compararlo con esto otro. Hermanos, cuando el Señor nos ha atraído hacia Él, a su presencia, se transforma en lo más maravilloso y lo más importante de toda nuestra vida. Y no por imposición religiosa. Por eso muchas personas con las que he hablado alguna vez, que les he dicho qué bueno que te acerques a Dios, que puedas venir, no, lo de la iglesia no es para mí. ¿Por qué no? Y porque tengo que hacer esto, aquello, lo otro, tengo que dejar de hacer esto y lo otro. No, la iglesia no es para mí. ¿Por qué? Porque hay como un pensamiento muy humano, estructurado, que nos dice que para acercarnos a Dios tenemos que hacer nosotros un montón de cosas. Cuando en realidad el que hizo algo en nuestro corazón es el Espíritu Santo, en nuestro corazón y en nuestra mente, y entonces ahora nosotros queremos agradar a Dios, queremos acercarnos al Señor, queremos estar cerca de la cruz, y sin importar las circunstancias que vivamos. Por eso nuestra prioridad siempre es hacer la voluntad de Dios. Nuestra prioridad es siempre estar dispuestos a servir al Señor. Nuestra prioridad siempre, y a pesar de que a veces tengamos problemas con el sistema. Amén. Bueno, si dice amén, está diciendo así es. Lo está aceptando, ¿eh? Amén. Entonces, cuando leemos el último versículo de este pasaje, dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué es insensato? Insensato es locura también. Es algo que irracional. Ahora bien, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Claro que sí. Porque nosotros, por ejemplo, en el sistema, estamos acostumbrados que si alguien nos hace algo, ¿qué tenemos que hacerle? Retribuirle peor que de lo que nos hicieron, ¿no? Por ejemplo.
Sin embargo, en Cristo, porque nosotros amamos a Dios y su amor está en nosotros, es perdonar. Y decir, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, al menos fue lo que dijo Jesús en la cruz. Y esa palabra estaba dirigida a nosotros primero. Porque a veces pensamos que no, nosotros somos de la iglesia, somos de Cristo, pero cuando Jesús dijo esa palabra en la cruz, estaba pensando en Martín, en Ángel, Matías, en Dayana, Griselda. Perdónalos porque no saben lo que hacen, porque cuando el Señor nos vino a buscar a cada uno de nosotros, estábamos en tinieblas, hasta acá, en el lodo. Pecadores, que ofendemos a Dios, pero así el Señor vino igual por nosotros y perdonó nuestros pecados. Ahora, si nosotros no entendemos este mensaje de la cruz, tenemos orgullo en el corazón, nos creemos algo que no somos, y por eso nos ponemos a veces en un pedestal para juzgar a los demás, incluso a los que no tienen al Señor. Y en realidad nosotros estamos por gracia en Cristo. Y así como por gracia recibimos este mensaje, por gracia lo tenemos que dar también. Amén. Aunque a veces perdamos estatus social o tengamos alguna dificultad en el trabajo. O sea, hermanos, nunca, nunca demos lugar a que el sistema nos quite nuestra identidad en Cristo. De ninguna manera. Por eso es una locura, hermanos. Pero maravillosa locura. Y termino con esto. Versículo 21, la última parte, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio, las buenas noticias. Y es un mensaje de amor. ¿Por qué de amor? Porque Dios vino a buscarte. Siendo aún pecador, el Señor vino a buscarte. Hermanos, no nos olvidemos ni un solo día de nuestras vidas de que no merecíamos el amor de Dios, pero Él vino igual a perdonarnos, a buscarnos, a salvarnos, a rescatarnos. Amén. Vayamos todos los días a la cruz. Todos los días. Para encontrarnos con su presencia, con su amor, con su gracia. No perdamos nuestra identidad en Cristo. Que el sistema no nos robe quiénes somos, para qué estamos, hermanos. El sistema nos quiere enredar y llevarnos a un montón de cosas que parecen muy buenas y agradables, y hasta en un momento nos creemos, yo no, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y aquello, y no tengo tiempo para servir al Señor. ¡Terrible! Ahí perdimos el rumbo, se nos extravió la brújula. Estamos aquí para ser siervos del Señor, para hacer su voluntad. Fuimos comprados para ser, dice la Biblia, de Jesucristo. Amén. Bueno, yo les quiero dejar este maravilloso mensaje en esta noche. Y puede ser que a veces nos veamos más involucrados en otras cosas, pero es tiempo de ir a la cruz. Vamos nuevamente a la cruz. Vamos a mirarnos. Vamos a mirar el sacrificio de Jesús. Vamos a escuchar sus palabras cuando decía también consumado es. Que pensaba en vos y pensaba en mí. Diciendo, yo perdono sus pecados. Entonces, vayamos a buscar al Señor. Y esa canción que yo también escribía algo en estas semanas, y lo compartía en las redes sociales, que decía, Señor, si mis oraciones hablan más de mí que de vos, te pido perdón.
Porque cuando vamos a orar tenemos que adorarle, tenemos que exaltar su nombre, reconocer quién es Él. Y a veces nos centramos en nosotros, cuando en realidad nosotros somos herramientas en sus manos para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces, que podamos ir a la cruz una vez más y decirle, Señor, todo esto se trata de vos. Vos sos el centro, sos el tesoro, sos nuestro tesoro y queremos servir. Amén. Vamos a orar al Señor. Querido Padre, en esta noche yo puedo sentir tu presencia. Yo puedo, Señor, saber, conocer de que tú, Señor, eres un Dios de misericordia, de amor, pero que quieres que cada uno de tus hijos, Señor, que han sido comprados por ese precio tan alto, tu sangre derramada en la cruz, vengan a tu presencia. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos, Señor, conocerte más para entender el propósito por el cual tú nos llamaste. Señor, que no permitamos que el sistema nos robe, que el sistema nos confunda, que el sistema nos entretenga, Señor, con otras cosas que no nos dejan ver con claridad cuál es tu voluntad perfecta y agradable para nuestras vidas. Señor, que podamos cada día entender que tú eres tan poderoso, maravilloso, que no nos alcanzan las horas para poder estar en tu presencia conociéndote. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra y el estudio, Señor, para conocerte más a ti. Señor, no nos alcanza el tiempo. Entonces, ayúdanos a ser sabios, a realmente sabios en ti. Señor, yo te bendigo, te exalto, te honro por lo que tú eres, por lo que tú ya hiciste, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, por este tiempo, Señor, que estamos aquí reunidos escuchando lo que tú pusiste en esta oportunidad en mi corazón. Señor, que vayamos a ti, que no nos perdamos esta oportunidad, Señor, de conocerte aún más. Dios, yo bendigo cada una de las familias aquí representadas, Señor, a través de esta videollamada, Padre, y nos encomendamos en tus manos, sabiendo que tu palabra, Señor, siempre trabaja en nuestro corazón y en nuestra mente, que podamos aferrarnos a tu presencia. Entonces todo lo demás, Señor, pasará a un segundo lugar, ya sea algo doloroso, triste o algo tan maravilloso y bueno, pero comparado contigo, Señor, todo se opaca, porque en tu presencia, Señor, todas las cosas se transforman. Señor, te exalto y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.